alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Les doy la bienvenida a este espacio dedicado al área de tecnología de la estrategia Aprende en Casa 3. El tema que revisaremos en esta sesión es normas ambientales y desarrollo sustentable, con el propósito de identificar problemas técnicos con efectos negativos en la naturaleza y contrastarlos con normas ambientales. Para ello, hoy me acompaña la profesora Claudia Solís. Bienvenida también, maestra. Gracias, Daniel. Gracias. Me entusiasma esta sesión que llevaremos a cabo juntos. Yo soy Daniel y sin más, comencemos. Lo que vamos a necesitar es importante que, como siempre, tengan a la mano cuaderno, lápiz y bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir de este tema. ¿Y qué le parece, maestra Claudia, si para iniciar recordamos lo visto en la sesión anterior? Me parece muy bien, Daniel. Veamos el siguiente video como repaso de la sesión anterior. El reciclaje de llantas. Se estima que en México hay más de 300 millones de neumáticos desechados. 40 millones de ellos se tiran al año en cementerios o basureros clandestinos. Y solo un 12% forma parte del reciclaje de llantas. Con los correctos procesos, se estima que más de 500 millones de unidades podrían ser reutilizadas. Es por ello que reutilizar los neumáticos puede salvar muchas vidas y además que evita la contaminación del planeta. Las llantas, al reciclarse, pueden funcionar para distintos usos tecnológicos, dada la gran variedad de recursos que tienen, entre los que se encuentran el caucho natural y sintético, carbón, fibras textiles como nylon, poliéster, rayón, así como metales como el alambre y el acero. Para el reciclaje de llantas existen dos alternativas, pirólisis y trituración. Veamos en qué consisten estos procesos. La pirólisis consiste en quemar las llantas sin oxígeno, lo que permite la recuperación del 100% de los materiales que la constituyen. Estos componentes salvados pueden ser reutilizados en otros procesos industriales o en la fabricación de llantas nuevas. La trituración se basa en moler las llantas hasta obtener diferentes tamaños de partículas que pueden utilizarse para diversos fines. En esta técnica se separan el acero y las fibras textiles del caucho mediante un electroimán, para así salvar las partículas que podrían ser reutilizadas. El reciclaje de llantas, además de que sirve para crear nuevos neumáticos, pueden tener otros usos. Estos usos son principalmente gracias a piezas como el caucho y otros materiales. Pueden funcionar para sellar productos con grietas, hoyos o perforaciones, impermeabilizar techos y paredes, la fabricación de tejas, adoquines, losetas y materiales para la construcción. Uso deportivo como construcción de pistas de atletismo, canchas, balones, etc. Reparación de asfaltos en calles maltratadas, fabricación de suelas de zapatos. Es por ello que los invitamos a que conozcan las tecnologías que se preocupan por el cuidado del medio ambiente. Y recuerden, ustedes también pueden sumarse a las acciones para el reciclaje de llantas, llevando las unidades que ya no necesiten a centros de recolección. Y contribuyamos todos al cuidado de nuestro medio ambiente. Piensa en verde, ganamos todos, incluyendo el medio ambiente. ¡Gracias! Viendo el video y haciendo memoria, podemos considerar que el reciclado es parte importante del desarrollo sustentable y todas las personas podemos contribuir de alguna forma. Así es. Hoy en día, lo importante es cuidar y no dañar el medio ambiente. En esta ocasión, veremos cómo las normas ambientales son muy importantes para alcanzar el desarrollo de forma sustentable. Es correcto, maestra. Es un hecho que seguir la normatividad en materia ambiental cambia nuestro estilo de vida. Veamos el siguiente video. Pongan mucha atención. Hoy hablaremos de un tema importante. Los combustibles que utilizamos en la mayoría o casi todas las actividades que realizamos diariamente.
Si bien es cierto, el uso de los combustibles nos facilita nuestras actividades, la contaminación que generan es un problema grave en muchos países. Y el nuestro no es la excepción. Al utilizar hidrocarburos, contaminamos el suelo, El agua de ríos, lagos, lagunas, mares océanos. y el aire que todos respiramos. ¿Cómo podemos disminuir la emisión de contaminantes? Recordemos que al usarlos como combustibles es un material que reacciona con el oxígeno liberando energía en forma de luz y calor. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono y reciben el nombre de combustibles fósiles porque se originaron hace millones de años a partir de animales y plantas que quedaron atrapados bajo capas del suelo. Estos restos fósiles estuvieron sometidos a condiciones específicas de temperatura, altas presiones y escasa disponibilidad de oxígeno. Hoy en día, los hidrocarburos son extensamente utilizados como fuente de energía. El petróleo es tan importante Que las economías mundiales están basadas en su comercialización. por ello se le llama oro negro. Los países productores de petróleo invierten gigantescas cantidades de dinero al construir instalaciones para extraerlo y refinarlo, obteniendo grandes ganancias. Algunos de sus derivados que se usan como combustibles son la gasolina, el queroseno y el diésel. Otros combustibles fósiles muy utilizados son el gas natural y el carbón mineral. La energía que se obtiene a partir de los combustibles Es aprovechada en la mayoría de los aparatos y dispositivos que requerimos que se muevan. o emitan luz, sonido o que transfieran calor. La energía liberada al quemar los combustibles fósiles se encuentra almacenada en los enlaces que unen a los átomos que los constituyen. La cantidad de energía liberada dependerá del tipo de combustible que se use. Al utilizar gasolina o gas natural en vez de carbón, obtenemos mayor rendimiento. Esto explica la razón por la cual a nivel mundial se ha privilegiado la inversión en estos dos combustibles. Al generalizarse su consumo, los costos de producción bajan y tenemos fuentes de energía relativamente accesibles y para las cuales hay instalaciones adecuadas para su producción, almacenamiento y distribución. Los hidrocarburos son realmente útiles. Sin embargo, el uso intensivo de algunos de ellos ha generado serios problemas de contaminación Que impactan el clima global y afectan la salud de muchos seres vivos. ¿Todos los hidrocarburos contaminan igual? ¿Qué sucede con el carbón mineral? El carbón mineral es un combustible que se fue formando lentamente desde hace millones de años a partir de restos vegetales depositados en cuencas de agua y cubiertos por sedimentos. Este combustible se utiliza en plantas generadoras de energía eléctrica llamadas carboeléctricas. Países como China, India y Estados Unidos producen la mitad o más de su fluido eléctrico mediante el carbón mineral. En México, este combustible se utiliza para generar el 10% de la electricidad total. El gas natural se extrae de los yacimientos petroleros o de carbón y es una mezcla que tiene al metano como componente principal. Este gas se procesa para su consumo doméstico, industrial o en el transporte. Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que otros hidrocarburos, por lo que su consumo se ha incrementado. La desventaja de su uso es la necesidad de construir gasoductos y tanques de almacenamiento especiales, los cuales tienen riesgo potencial de inflamarse si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, por norma, existen regulaciones para la instalación y control que previenen los accidentes. La gasolina es un derivado del petróleo y es el principal combustible para el transporte. Los motores a gasolina emiten, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Parte de estas emisiones tóxicas se eliminan al utilizar convertidores catalíticos. La gasolina presenta problemas semejantes al gas natural para su almacenamiento y transporte. El petróleo,
El gas natural y el carbón, entre otros, son recursos energéticos no renovables. De continuar el ritmo actual de consumo, se estima que las reservas conocidas de petróleo alcanzarían hasta el año 2050. Respecto al gas natural, se considera que las reservas persistirán de 80 a 200 años, aunque se han descubierto más yacimientos. El país con más reservas probadas de gas natural es Bolivia. Por otra parte, el carbón es el combustible fósil más abundante a nivel mundial. Se estima que en 2025 generará el 42% de la electricidad. En nuestro país, las termoeléctricas producen el 53% de la electricidad que consumimos. Tomemos en cuenta que estos recursos se agotarán tarde o temprano, por lo que evitar el desperdicio de energía puede ser un hábito, tanto en lo individual como en lo colectivo, que contribuya a retardar ese agotamiento. Maestra Claudia, ¿qué le pareció el video? Preocupante. La obtención de energía a través de recursos como el petróleo o el carbón es una necesidad, pero el impacto en el medio ambiente es muy grave, además de que estos recursos se agotarán tarde o temprano. Y por lo que se proyecta, es probable que nos toque enfrentar escasez de recursos. Por lo menos nuestros hijos e hijas sí van a enfrentar dicho problema. No cabe duda de que el medio ambiente y su protección van de la mano con el desarrollo sustentable. Pero Daniel, ¿qué entendemos por desarrollo sustentable? Ese concepto ya lo vimos en sesiones anteriores, pero es importante recordarlo. El desarrollo sustentable es el uso eficiente y responsable de los recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico, a fin de garantizar la distribución equitativa de tales recursos en el presente y su disponibilidad para las generaciones futuras. Hay otro concepto que se suma al anterior, el desarrollo sostenible, que además propone alcanzar un desarrollo equitativo en lo social y económico, viable o posible entre el medio ambiente y lo económico y vivible, es decir, que satisfaga las necesidades sociales básicas sin perjudicar al medio ambiente. Las normas ambientales hacen referencia a la protección del medio ambiente por parte de los gobiernos de los países. En el caso de México, estas normas nos servirán de mucho si no estuvieran fundamentadas en leyes que forman parte de la Constitución. Es por ello que se aplican las normas oficiales mexicanas, NOM, cuyo objetivo es la prevención de riesgos a la salud, la vida y el patrimonio. Las NOM son las regulaciones técnicas aplicadas a procesos productivos industriales y de servicios. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, aplica una serie de normas según el sector. Por ejemplo, las hay en relación al aire, contaminación atmosférica, según las cuales establece métodos de medición para determinar la concentración permitida para ciertos gases que no dañen la salud, así como los niveles máximos permitidos para emitir a la atmósfera ciertas partículas contaminantes y el tamaño de las mismas. Ahora que sabemos qué son las normas ambientales y el desarrollo sustentable, les invito allá en casa a que tomen nota de estos conceptos en su cuaderno y sobre todo a que busquen más información al respecto. En esta ocasión, revisaremos la relación entre el automóvil y las normas ambientales, así como los cambios técnicos e innovaciones que se han hecho para disminuir la contaminación que genera el uso de combustibles fósiles. El uso del automóvil se ha regulado en ciertos lugares, principalmente en las ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, se aplica el programa Hoy No Circula, que reduce la cantidad de vehículos en circulación. La finalidad es reducir la contaminación atmosférica, pero esto no es suficiente, ya que en las ciudades la contaminación que producen los vehículos llega a ser más de la mitad del total de contaminantes, que se expulsa al ambiente en un día. Si revisamos a detalle algunos aspectos de la contaminación, veremos que existen gases que tienen un efecto llamado de invernadero. Es decir, que contribuyen a aumentar la temperatura global del planeta. Entre estos gases de efecto invernadero,
llamados GI, se encuentra el dióxido de carbono, CO2. Este gas lo generamos de manera natural los seres vivos al respirar, pero también es resultado del proceso de combustión de los combustibles fósiles. Y es el transporte el que provoca la quinta parte de la contaminación al ambiente por dióxido de carbono, CO2. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que cada año mueren en nuestro país 14.700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. En respuesta se promueve la utilización de vehículos que funcionan con gas, híbridos y eléctricos, pero también se han creado sistemas técnicos que reducen las emisiones contaminantes en los vehículos y que se apegan a las normas oficiales mexicanas respecto a los parámetros permisibles de gases y partículas. El sector automotriz incluye materiales provenientes de muchos procesos industriales y procesos de manufactura que también tienen que ver con otros sectores contaminantes, químicos y metalúrgicos principalmente. Sin embargo, en México, las normas existentes para regularlo son pocas. En el cuadro siguiente se muestra el nombre de las normas, el campo de aplicación y los parámetros que consideran esas normas. Cumpliendo esas normas oficiales mexicanas, NOM, se han desarrollado soluciones técnicas que buscan reducir la contaminación, como es el caso de los convertidores catalíticos o catalizadores, que son obligatorios en los vehículos. El catalizador es un dispositivo que acelera las reacciones químicas de los gases, producto de la combustión en los motores de los automóviles. El monóxido de carbono, al acelerar su reacción química con ayuda del catalizador, se transforma en dióxido de carbono, que es menos nocivo. El monóxido de carbono es resultado de una mala combustión y es altamente tóxico. Lo que hacen los catalizadores es procurar que la emisión de gas al ambiente no sea tan tóxica. Pero al final de cuentas, el CO2 que se emite es quien causa directamente el efecto invernadero. Otras de las tecnologías que se usan en la actualidad son las trampas NOx. Cuando el catalizador responsable de neutralizar los óxidos de nitrógeno, NOx, no llega a realizar todo el trabajo a tiempo. Se instala una trampa NOx que los almacena cuando el motor está produciendo en exceso este gas para transformarlos más tarde cuando el conductor o conductora pise el acelerador. Veamos el siguiente video en el que daremos cuenta de los combustibles y tecnologías alternas para reducir el impacto ambiental. Un producto secundario de la combustión de las gasolinas y del diésel es el monóxido de nitrógeno. En presencia de la luz solar, este compuesto reacciona con el oxígeno y después de varias reacciones se forma ozono. Este contaminante de la troposfera es un gas oxidante que provoca la irritación de las mucosas y el tejido pulmonar. Los otros efectos son irritación de los ojos, tos y dolor de cabeza. Cuando las concentraciones son muy elevadas, puede afectar la función respiratoria. En las ciudades muy pobladas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la concentración de ozono en el aire es más alta, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre. El ozono es también perjudicial para las plantas. Afecta a sus células y disminuye la actividad fotosintética. Los combustibles son valiosos en muchas de las actividades humanas, pero producen contaminación. Por ello, se hacen notables esfuerzos para sustituirlos con otras fuentes de energía y así disminuir las emisiones contaminantes. Para generar la electricidad que requerimos, hay que buscar fuentes de energía limpia, económica, amigable con el ambiente y, sobre todo, renovable. Igualmente, es necesario seguir desarrollando combustibles alternos para los vehículos, así como fabricar masivamente los motores adecuados. En todo el mundo se hacen investigaciones y proyectos para mejorar las características de combustibles alternos y generalizar su uso. Una fuente potencial de energía es la biomasa, que involucra la obtención de combustibles a partir de plantas y microorganismos o de desechos como el estiércol.
El etanol se produce mediante la fermentación de los azúcares que se encuentran en productos vegetales como caña de azúcar, remolacha, maíz o trigo. Como combustible para transporte se utiliza el gasool, una mezcla de etanol con gasolina. Se considera que la mayoría de los vehículos existentes tolerarían la mezcla de gasolina o diésel con etanol. Brasil es el mayor productor mundial de etanol. Otros países latinoamericanos que se están sumando al uso del etanol como combustible son Colombia, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, en países que no son autosuficientes en la producción de alimentos, existe polémica acerca de la obtención de etanol a partir de ellos. Actualmente el hidrógeno está siendo utilizado también como combustible y es el que proporciona mayor cantidad de energía por gramo. La investigación y tecnología para usarlo está en pleno auge. Se han encontrado maneras de producirlo a partir del etanol con base en catalizadores como el cobalto. ¿Qué les pareció el video? ¿Se habían preguntado sobre las energías alternas que se pueden producir a futuro? Fíjense que me llamó la atención saber cómo está compuesta la gasolina, el octanaje que tiene y cuál contamina más. Para hacer un resumen del tema, debo decirles que las normas ambientales y el desarrollo sustentable van de la mano. Y el ejemplo del automóvil pone de manifiesto la responsabilidad del uso de otras fuentes de transporte, como la bicicleta y el transporte público. Es necesario saber que nosotras y nosotros somos responsables del cuidado respetuoso del medio ambiente. Les invito a que veamos el siguiente video. Estamos con el doctor Gerardo Arzate Pérez. Él es coordinador del Laboratorio de Tecnología del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. Gerardo, ¿cómo surgió el proyecto del Ecovía? Pues Ecovía es una iniciativa de la UNAM que nace gracias al lanzamiento de un nuevo programa que se llaman macroproyectos universitarios. Y uno de esos proyectos se llama Ecovía. Y Ecovía es el vehículo universitario que funciona con celdas de combustible e hidrógeno y al final del proceso emite solamente vapor de agua y calor. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es desarrollar el primer prototipo mexicano que funcione con esta tecnología. Y bueno, el tema del proyecto es vehículo ecológico multifuncional. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno con el que funciona el Ecovía? El agua, como sabemos, es H2O, entonces lo que sucede con el agua es, si le damos una descarga muy fuerte, que se llama electrólisis, podemos separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se va al aire, al ambiente, y el hidrógeno lo atrapamos en un tanque. Y ese tanque lo podemos colocar en la Ecovía y utilizar el hidrógeno para que funcione. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en el motor de hidrógeno para obtener la energía? Las reacciones químicas, el proceso completo es, tenemos agua, que es, como mencionábamos, H2O, y con una descarga eléctrica separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces nos queda H2 y O por separado. Una vez que entra en contacto el hidrógeno con las membranas de la celda, esta celda lo que hace es, vamos a pensarlo de una forma como más convencional, vamos a pensar que la membrana de la celda lo que tiene son hoyitos que dejan pasar solo los protones del hidrógeno y los electrones se quedan atorados del otro lado. Entonces, de un lado tenemos puros electrones, del otro lado puros protones, y si tenemos puros electrones es corriente eléctrica. Esa corriente entra a un motor eléctrico, lo hace girar, sale del otro lado los electrones y se vuelve a juntar protón y electrón para entrar como en balance, y utiliza oxígeno para hacer esa unión. Entonces, al final tenemos de nuevo H2 junto con O, están de nuevo juntos y se hace agua de nuevo. ¿Qué ventajas representa el uso del hidrógeno frente a otros combustibles? Pues la principal, que es la que más nos importa, es que el impacto al ambiente es nulo. ¿Qué dificultades existen para utilizar a nivel masivo el hidrógeno? La generación no ha llegado a un punto en el que podamos estar generando suficiente cantidad de hidrógeno como para abastecer a todos los automóviles del planeta.
Es necesario continuar con la búsqueda de sustancias que, Al quemarse, ocasionen el menor daño ambiental posible. por lo pronto, lo que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance es ahorrar y usar racionalmente la energía. ¿Qué vamos a hacer hoy al respecto? Si podemos reducir la contaminación al usar otros medios de transporte, habremos dado un gran salto y el uso de tecnologías nuevas hará posible un desarrollo sustentable para las generaciones futuras. Es importante que toda la población tome medidas, no solo de regulación, como señala la normatividad, sino de compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. Claro, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. De nuestras acciones depende el futuro. Y no solo en una frase motivacional, es una realidad que enfrentamos todos los días. Como ejemplo, valoremos la alternativa que significa elegir un auto híbrido o eléctrico. ¿Este tipo de autos es contaminante? La respuesta es sí, pero las nuevas tecnologías utilizadas en su construcción hacen que no genere contaminación en la misma proporción que la combustión de gasolina o diésel. Bien puede ser que en el corto plazo sea común elegir este tipo de autos. ¿Por qué es urgente tomar acciones responsables? Porque estamos en un proceso de degradación de los ecosistemas que afecta de manera global a todas las formas de vida en el planeta. Las señales son más que evidentes. Debemos ser participantes del aprovechamiento de los recursos de forma sustentable y sostenible. Hoy aprendimos que tenemos una responsabilidad en el uso de las energías y que debemos ser más respetuosos y respetuosas con el medio ambiente para garantizar la calidad de vida actual y la de las futuras generaciones. Y para ustedes, alumnas y alumnos, el reto en esta sesión es realizar un mapa mental sobre el tema de cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable en el uso del automóvil y sus consecuencias. Gracias, Daniel, por acompañarnos en esta sesión. Gracias a usted, maestra. Y a ustedes, alumnas y alumnos de tecnología, finalmente les recordamos que deben seguir cuidándose. No debemos confiarnos, hagamos conciencia con la familia y quédense en casa. Hasta pronto.